Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Juan Chuni? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Jorge Valmeli. Hola, Sapo querido. Buenas tardes para el Tanito. ¿Cómo andas, Tanito? @Wikimacana al firme. Suena su música. Y @César Giacosa, el Switcher Master Estrella, esta transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Vamos a meternos de una con la noticia del día, que es trágica, lamentable. Búscale el calificativo que quiera, que es que finalmente fueron hallados los cuerpos de Andrés Morosini y de sus hijos Alfonsina y Francisco, que habían sido secuestrados de su madre el miércoles. De 2 y 6 años respectivamente. 2 y 6 años. Fue un secuestro cuando se presentó en la casa de su expareja, Micaela, en Mercedes, un domicilio al cual tenía prohibido ingresar debido a una denuncia de la mujer. La amenazó, le dijo que no vería más a los niños, huyó con los chicos en este automóvil Bid rojo, que fue el mismo en que fueron hallados hoy de mañana los cuerpos. Estaba en el cauce del arroyo Don Esteban, en Río Negro, es decir, que había atravesado departamento, cerca de la localidad de Yung. Y bueno, desde ayer de noche estaban buscando la policía, junto con otras dependencias, lo que era un rastro más que seguro de huellas del auto que llevaban hasta el propio arroyo. Bueno, finalmente hoy de mañana, con la tarea de buzos, se los encontró. Y obviamente cada una de las personas que se cruzó con esta noticia en algún momento de la mañana, el mediodía o la tarde, habrá sentido más o menos lo mismo que sentimos todos nosotros, ¿no? Yo me crucé con... Lo primero que me crucé fue el video de la madre, del miércoles de noche. El video que publica la madre desesperada, pidiendo ayuda para que cualquiera que estuviera viéndola pudiera colaborar en la búsqueda de sus hijos, de su expareja, Andrés Morosini, que fue el que se los llevó a la fuerza de la casa. Ella en el video daba algunas referencias geográficas de dónde se lo había visto por última vez. Apelaba, por ejemplo, a cazadores, ¿no?, nocturnos, o a gente que sale a cazar, que salga con sus vehículos, con las luces, con los faros, que salga a campo traviesa, igual a una madre desesperada. Y bueno, en ese momento, claro, pensás lo peor y también pensás, bueno, quizás aparezcan, ¿no? Los tres con vida y bueno, y el asunto queda ahí. Pero claro, estos casos pasan bastante seguidos, ¿no? Pasaron, por ejemplo, el año pasado 4 niños fueron víctimas de asesinato por parte de su padre. Y en el 2023 tenés otro caso, en 2022 otro caso más. Entonces, cada vez que se precipita una situación así, esperás lo peor. Y bueno, y hoy de mañana se confirmó lo peor. Sí, incluso ya hay reconstrucción de cómo fue el periplo de esta persona hasta llegar a Río Negro y dirigirse rumbo al arroyo, pero todavía no está el peritaje
completado, obviamente, sobre todas las circunstancias que llevaron a la muerte de las 3 personas. Lo que sí hay es algunas declaraciones primarias, si les parece. Vamos a ir escuchando, primero que nada, lo que dijo la fiscal de Mercedes que investigó el caso, es Paula Goyeni, que hizo declaraciones apenas se supo la noticia. Si les parece, la escuchamos. Realmente es un momento muy difícil que estamos atravesando, es muy dura la situación. No voy a ahondar ahora en ningún detalle, vuelvo a reiterar, se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que fue posible realizar en coordinación constante siempre con la policía. Para que no están viendo la transmisión, estaba en el auto, estaba llegando, oyéndose, recién se estaba, digamos, consustanciando de la información y no podía hacer mucho más declaraciones. Sí, a propósito de que se había hecho todo lo que se había podido hacer o estuvo al alcance de Fiscalía, entre esas acciones estuvo el hecho de permitir, a partir de una solicitud del Ministerio del Interior, pero mediación de Fiscalía, la divulgación de las imágenes de los niños, ¿no? Juanchi decía, esto ocurrió el miércoles. En determinado momento se autorizó para justamente mejorar las opciones de la búsqueda, que se supiera cómo era el rostro de los niños, obviamente también del padre, el auto en el que circulaban, pero claro, eso por otro lado contrastaba con dónde lo estaban yendo a buscar, ¿no? Porque ya se sabía desde ayer que la búsqueda estaba focalizada en ese lugar, en las inmediaciones de ese arroyo donde se habían encontrado las huellas de un vehículo que podría ser el BID, terminó siendo este vehículo, y habían dejado de tener referencias de por dónde se habían movido, porque tanto en Soriano como en Río Negro habían aparecido algunas imágenes del auto circulando, y en determinado momento cerca del arroyo ya se había dejado de tener noticias del auto y se habían encontrado esas huellas que terminaron siendo pista para la búsqueda que se terminó de confirmar en el día de hoy. Sí, ahí los primeros datos hablan de que, de no haber mediado desvíos, hizo un trayecto de unos 55 kilómetros que te lleva menos de 1 hora también. O sea que por más alertas tempranas sí, digamos, fue muy rápido todo. Que te lleva quizás un poco más de media hora, claro, 50 menos minutos. De una hora. Menos de 1 hora es lo que dijo la policía. Sí, cerca de 50 minutos. Sí, de todas formas eso me parece que va a estar en reconstrucción. De hecho, digamos, hubo cambios en la agenda del presidente Orsi, que canceló algunas actividades, también del ministro del Interior, Carlos Negro, que va a dar junto con Fiscalía una conferencia de prensa en el correr de la tarde. Se estimaba que podría llegar a ser en torno a las 18 horas, hay que ver si termina siendo efectivamente a esa hora, pero uno supone que ahí se van a dar algunos detalles más a propósito de, bueno, qué fue lo que se pudo reconstruir, más allá de que ahora eso ya... Sí, hacer los efectos de la justicia, pura y dura, ¿no? Estaba justo en Río Negro Cristina Lustenberg, que estaba la ministra de Salud Pública, que está haciendo una recorrida justamente visitando algunas instituciones, tiene una agenda vinculada a la salud mental. Y fue, te diré que la primera jerarca que habló sobre este tema. Si les parece, la escuchamos. Que hoy estando acá en Fraiventos y todo el país hoy creo que estamos reflexionando sobre esta situación, que es una expresión que se denomina y está muy clara y definida de violencia vicaria. Es la expresión más cruel y desgarrante de una expresión de violencia de género contra las mujeres, utilizando a niños y adolescentes o a personas muy cercanas, y en este caso es una forma cruel y desgarrante usando a seres indefensos. Entonces, en el país en el año 2023 tuvimos que lamentar 6 y ahora llevábamos 4, lo cual sumamos estos 2 que nos enteramos estando acá, más ayer, que desde ayer todo el país estaba dándole seguimiento a esta situación. Así que es un tema multifactorial. Es una expresión, no solamente tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con las expresiones de violencia y de violencia de género. Entonces, eso nos interpela a mí como integrante del Estado
en todas las situaciones que hay que prevenir y que hay que anticiparse a estos eventos. Ahí está la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que estaba en Fray Ventos justo en ese momento por otras actividades. Como decía Nico, el ministro del Interior está yendo rumbo a Río Negro para dar una conferencia de prensa en conjunto con Fiscalía. Y el presidente Orsi suspendió sus actividades hoy más temprano que tenía en la inauguración de la rural del Prado. Carolina Cose habló también del tema. Si quieren, también Perdón, la sí. conferencia de prensa de todas formas va a ser en la jefatura de policía de Soriano. Perdón. Porque claro, Soriano. en Río Negro, digamos, Se encontraron los cuerpos. porque él cruzó, digamos, el límite departamental, pero Va a ser en Soriano. va a ser en Perfecto. Soriano. ¿Qué dijo la vicepresidenta de la República, Carolina Cose? La tienen ahí para los que están viendo la transmisión de YouTube con la cámara de subrayado, pero fue una rueda de prensa donde estuvieron todos los medios. Angustia que nos embarga a todos y a todas, también da para reflexionar en la necesidad de fortalecer algunas instituciones y de no agotarnos, porque a veces también se habla de que insistimos con el tema de género, insistimos con el tema de la violencia y hay que insistir. Hay que insistir y hay que fortalecer las instituciones. Hay que fortalecer las instituciones, ir a una sociedad del cuidado, estar todos unidos en esto. Un día muy doloroso para Uruguay y bueno, Entonces, más que nada, fortalecer, usted habla de fortalecer el cuidado. ¿Se debe fortalecer también en este caso el seguimiento? Porque, como ocurrió en este caso, hay restricciones, muchas veces hay tobillera de por medio, sin embargo, siguen ocurriendo este tipo de casos, como aconteció en Maldonado, donde un padre termina matando a su hija, hoy en este caso en Río Negro. ¿Se debe hacer un seguimiento más claro, más concreto, una actuación por parte del Estado? Fortalecer las instituciones es también tener mucho trabajo interinstitucional. Quienes determinan las medidas posteriores son los juzgados. Entonces, hay que trabajar en conjunto los tres poderes del Estado. Bueno, ahí nos podemos meter con un tema, si quieren, que es un debate sobre la aplicación de la alerta Amber. En octubre de 2024 se aprobó una ley que establece un sistema de búsqueda temprana para la ubicación de menores de edad desaparecidos. Esto es con la lógica de que las primeras horas son esenciales para una posible aparición con vida. Esto dice la ley, yo les leo textual. Se considera niño, niña o adolescente ausente a toda persona que no haya cumplido los 18 años, cuyo paradero sea desconocido para sus padres, sus tutores o las personas que estén a su cargo, cuando pueda presumirse que la génesis de su ausencia existe un acto delictivo o violento que la pone en peligro. O sea, en un caso donde un hombre con antecedentes de amenazas a su pareja irrumpe en la casa, se lleva por la fuerza a sus hijos, parece encuadrarse bastante con estas características. ¿Cómo se aplica? Bueno, para saberlo un poco, ¿no? La alerta contiene los detalles del desaparecido, nombre completo, edad, día, hora y zona aproximada donde fue visto por última vez, foto, vías de contacto, y es una alerta que debe llegar a los medios, organismos públicos, con énfasis en algunos como pases de frontera. El diario El País publicó que ante la consulta de por qué no se aplicó el protocolo indicado por la ley, desde el Ministerio del Interior indicaron que la alerta Amber no es para este tipo de casos. Es para desapariciones. Acá hay claramente un secuestro y está identificada la situación, señalaron las autoridades y agregaron: de todos modos, la alerta está en proceso de reglamentación en nuestro país. Desde Fiscalía, por otra parte, le dijeron al País que ya está en marcha y que hay una comisión interinstitucional encargada de protocolar el accionar. A mí me parece que la ley, porque es un debate, ¿no? Se debería haber aplicado o no, más allá de la reglamentación, ¿no? Si vas al artículo 6º literal A, que describe las características de las situaciones para las que se aplica la alerta Amber, dice que la persona desaparecida, sustraída o secuestrada sea menor de 18 años de edad. Y como esa hay otras referencias en la ley, o sea, la propia ley te está dando a entender que una de las posibilidades es que haya sido secuestrado el menor. Supongo que el debate sería en todo caso si estamos contando el mismo secuestro de una persona extraña que se lleva a alguien de la calle, por decir algo, a un padre biológico que entra a la casa de su expareja y se lleva a los hijos por la fuerza. No lo sé.
Supongo que ahí estará el debate, ¿no? Más allá de que está el tema de la reglamentación. Sí, hay que ver bien después ahora cuáles son las explicaciones que termina dando el ministerio sobre qué fue lo que entendió exactamente para esta situación. También es un contrafáctico que ya a esta altura Sí, no tiene mucho sentido. no sabes qué sentido tiene Quizás para futuros hacer, casos. pero sí para dejarlo definido para futuros casos. Porque, por ejemplo, quien propuso este proyecto de ley, que fue aprobado con votos de todos los partidos, pero lo propuso y lo trabajó, fue Álvaro Rodríguez Junter, diputado del Partido Nacional. Él ha dicho públicamente en estas horas que él entendía que en estos casos, también con las salvedades de lo delicada que era la situación, además estar opinando sobre el momento que todavía se está dando la búsqueda, ¿no? Pero bueno, que sí, que él entendía que un caso como este quedaba comprendido dentro del ámbito de aplicación de la ley, que si bien es verdad que, como dice Jorge, uno parecería no estar pensado para un caso donde sea el padre el que secuestra. Sí menciona la situación del secuestro, sí menciona que pueda presumirse que en la génesis de la ausencia del niño haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro. O sea, precisamente se sabía que los chiquilines estaban en peligro y que había un acto delictivo de por medio, entre, otros aspectos que... por los cuales podría presumirse que, la ley justamente es un sistema de alerta temprano para situaciones en las cuales los niños son sustraídos de un lugar. Claro, ahí José también hablaba ahí de fortalecer las instituciones, ¿no? Y eso da pie también, obviamente seguramente se hable en el correr de los días, en el marco de la discusión de presupuesto. Justo Maca ayer sacaba un artículo en búsqueda sobre los pedidos del sistema judicial en el marco del presupuesto. Y puntualmente uno de los pedidos que vino desde la justicia fue la creación de 2 juzgados. Perdón, el presupuesto propone 2 juzgados especializados en violencia de género en el interior. La Suprema Corte había solicitado 6 juzgados más de violencia de género en Montevideo y otros 16 en el interior. Para 2028, decía la Suprema Corte, ante el crecimiento sostenido del 30% de audiencias en los juzgados con competencia en violencia basada en género o familia especializada entre 2023 y 2024. Es decir, este caso seguramente impulse un poco más este reclamo, ¿no? Si querés podés escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a John Pérez, que habló un poco de estos temas. Y sí, se va a venir esta charla fuerte que vos mencionás ahora, Sapo. César, tenés por ahí el video para los que están en la transmisión de YouTube. Si no lo pueden escuchar, este es un video de Montevideo Noticias, de TV Ciudad. Estamos dialogando con todas las bancadas, presentándoles el presupuesto, explicándoselos la necesidad de fondos que tenemos, el presupuesto que nosotros planteamos, porque como usted sabrá, el Ejecutivo hace su presupuesto y nosotros hacemos nuestro presupuesto. El Ejecutivo en el caso recogió solamente los juzgados de Ciudad del Plata y un juzgado de violencia de género para el 2027. Y los artículos sin costo, que son 5, de 5 de los 6 que habíamos propuesto. Solicitamos 24, de los cuales fue contemplado 1. ¿Qué tipo de juzgados? Juzgado de violencia de género para el interior del país, porque la violencia avanza siempre a pasos agigantados. Entonces hemos detectado una cantidad de sedes donde sería falta un juzgado de violencia de género. La senadora del MPP, Betiana Díaz, puso en sus redes sociales esto, se los leo, ¿no? Dice: en plena discusión del presupuesto, se hace urgente financiar dispositivos de atención y protección para las infancias y mujeres porque no alcanza con horrorizarse. Hace mucho que los datos muestran el incremento de la violencia y la falta de respuestas. Hay que estar a la altura. Supongo que va a ser una discusión en la interna del Frente Amplio. ¿Qué pasa con el presupuesto, la propuesta original, los recursos originales que estaban para estos temas en el presupuesto, y si los aumentan, si hay resignación, qué va a pasar? Yo me hago una pregunta que es más concreta, ¿no? O sea, por supuesto que todos los recursos que vos puedas brindar para fortalecer las instituciones, para estos temas de violencia de género, de violencia contra niños, van a ayudar más si los implementás de buena manera. Como brindar recursos para distintas áreas que hoy las necesitan, siempre implican
mejorar las situaciones, las respuestas, la preventiva y las respuestas a los hechos. Por ejemplo, la alerta Amber. Bueno, bien, ahí hay una ley, ahí hay un instrumento, más allá de la polémica, si configuraba el caso, si se está reglamentando o no. Pero yo lo que recogí de la prensa es que el padre condujo el auto y cruzó un peaje cuando pasó de Soriano a Río Negro. Claro, no tengo toda la información, vamos a tener más información. Imagino que la denuncia se debe haber hecho en el acto, ¿no? O sea, la mujer no debe haber demorado en un minuto, o algunos minutos en avisarle a la policía de este hecho, de que su expareja se había llevado a sus 2 hijos y con amenazas de que no los iba a ver nunca más. Y la primera barrera natural que vos tenés contra cualquier vehículo es un peaje. Y avisar y poner en alerta un peaje que si un auto de determinadas características con determinada matrícula pase por ahí, se lo detenga, no es un tema tan difícil de implementar. Y bueno, no, la alerta Amber es eso. O sea, está bien, pero yo creo que no necesitas ni la alerta Amber para, ante una denuncia de esta gravedad, de esta urgencia, avisar, decir, bueno, vamos a montar el operativo, sí, la búsqueda territorial, aérea y el peaje. Porque el peaje pues, es una barrera natural. Y avisarle un peaje después de una denuncia, si la denuncia se efectivizó a los 5 minutos, avisarle el peaje te lleva 3 minutos más. Claro, ahí... En 10 minutos vos podías tener una barrera específica contra ese auto. Hay que ver justamente los tiempos en que se hizo la denuncia. Como por decía, supuesto. la reconstrucción de la policía, según la nota del país, es de no haber mediado desvíos, en 50 minutos se podía llegar al lugar en donde finalmente encontró el auto. Es decir, Sí, esto porque lo arrojará todo veces, la investigación posterior. A veces sacar un helicóptero al aire o poner en marcha patrulleros para ir a buscar un vehículo, bueno, sí, puede tardar más tiempo. La verdad que, por lo que sabemos, este viaje fatal no duró más de 50 minutos. O sea que es muy poco tiempo para poder dar una respuesta a veces. Pero lo que sí sabes es que obviamente la mujer lo denunció, habrá que ver cuánto llevó ese tiempo de denuncia, y también sabes que pasó por un peaje. Está bien, yo creo que ese peaje está bastante cerca, ¿no? O sea, vos... Pero no importa, en ese contexto de 50 minutos había una posibilidad, más allá de ampliar los juzgados, más allá de la alerta Amber, ahí había una posibilidad de actuar rápido. No, la lógica es que cada minuto que pasa es un minuto apreciado, entonces, ¿cómo decís vos? A partir de que se hace la denuncia, cada minuto que vos tardás en hacer algo, no es un minuto menos. Pero bueno, son todas discusiones que van a ir quedando, ¿no? Tanto cómo fue el procedimiento, como la discusión de la alerta Amber, y también a nivel más macro, va a ser la discusión en el Parlamento de los recursos que le van a asignar al combate a la violencia vicaria, a la violencia de género, etcétera. Sí, de hecho, por lo que se podía ver en redes, organizaciones feministas ya habían convocado para una marcha, una movilización frente a Torre Ejecutiva ahora a las 5. O sea que es algo que estaría ocurriendo ahora. Sí. Bueno, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Y nos metemos con otros temas después. Vamos a escuchar un poco de música. Ayer lo comentamos, ¿no? Esa versión que hace la banda Heart de las hermanas Wilson, nacidas oriundas del estado de California, en los Estados Unidos, junto a Jason Bonham, que es el hijo de John Bonham, baterista original de Led Zeppelin, en el Kennedy Honors Center. Se le estaba haciendo el reconocimiento a los 3 Zeppelin con viva, es decir, a su cantante, a Robert Plant, a su... John Paul Jones. Su bajista y tecladista John Paul Jones,
y a su guitarrista Jimmy Page. Y estaban los tres en el balcón. Creo que estaba Obama, ¿no? Presente en ese homenaje. Obama, ¿no? está Michelle, Estaba Obama. está Yoyoma, si no me equivoco. Claro, también. fue la época, era la época de una que seguramente primera o segunda presidencia de Obama, no lo sé bien, hace algunos años ya. Se sube la banda Hart con Bonham, el hijo de Bonham, en la batería y hacen esta interpretación de Starway to Heaven. Que pasó del alto vuelo a la apatía. Así titulaba, por ejemplo, el diario La Nación, que también hablaba de una gran actuación de Uruguay ante Perú para cesar el pase al Mundial y que Marcelo Bielsa recupere puntos en la gente. El loco. El loco Bielsa. Marcelo Bielsa, primer tópico comento de la clasificación. Juan Chiní, que estuvo en el estadio, pudo ver el ánimo del hincha celeste. Era de moderada algarabía, había exultancia. ¿Qué se vivió al final del partido? Frío. Frío, seguro. Moderada, muy moderada algarabía. Muy moderada algarabía. Sí, pero siempre el público, el hincha de la selección que va al estadio está sobre la mesa como tema polémico. Por su falta de, por ejemplo, algarabía, pasión, contagio, entusiasmo. Es un público que siempre se lo califica como más bien un público más apático, frío, tranquilo. Yo puedo decir que sí y no sobre ese tema. Y lo digo con propiedad porque, por ejemplo, para las eliminatorias del 2014 fui a casi todos los partidos que jugó Uruguay en el estadio. En las eliminatorias del 2018 fui a todos los partidos que jugó Uruguay en el estadio. Y en las eliminatorias para Qatar fui muy poco, porque parte de esos partidos eran sin público. Después uno se jugó en el Parque Central, no fui. Otro se jugó en el Campeón del Siglo, contra Argentina, con aquel gol de Di María, tampoco fui. Y volví, creo, con Uruguay al estadio en los partidos esos que fueron claves para la clasificación. Y uno de ellos fue contra Perú, que ganamos 1-0 con gol de Georgian de Arrascaeta, que me afanaron el auto. Y ayer volví a ir a ver a esta selección que hacía tiempo no la iba a ver en el estadio. Y llevé por primera vez a mi hijo, de 6 años y 8 meses. Por primera vez al estadio. Algo que me emocionaba y me emocionó mucho. Porque para mí era como cumplir con ese ritual de padre e hijo, que yo lo viví con mi viejo. Si no me equivoco, porque ahí la memoria también es traicionera, creo que la primera vez que mi viejo me llevó a ver a Uruguay al estadio, yo tenía 5 años nomás, o sea que casi que no tengo mucho recuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que en ese momento yo no era hincha de Peñarol. Y la Copa América del 83, que se jugaba sede y sede, o sea, vos ibas y jugabas primero de local y después visitante, o a la inversa, jugaba Morena. Y Morena era básicamente el verdugo de Nacional. Y a mí ya me parecía como un hecho notable que esa persona que era como el villano para los hinchas de Nacional, ahora podías hinchar por él, porque estaba jugando con Uruguay. Yo me acuerdo que era una tarde soleada, y a Morena lo quebraron en ese partido. Un venezolano le metió una patada, lo quebraron. Me acuerdo esa la vieja ambulancia esa del estadio que parecía la camioneta de los Ghostbusters entrando y sacándolo. Y después ya tengo recuerdos mucho más evidentes yendo con mi viejo al estadio. Por ejemplo, eliminatorias para el Mundial de 86. Un partido se jugó de noche contra Ecuador. Uruguay ganó 2-1 y el segundo gol lo hizo el Chicharra Ramos. Venancio Ramos. Yo ya jugaba al baby fútbol y me habían apodado Venancio. Y jugaba de 7, como el Chicharra. Y después el partido de la clasificación. El partido polémico ahí, porque estuvo el limonazo de justamente Venancio Ramos, que ganó Uruguay 2-1 con un golazo de tiro libre de Batista. Estadio lleno contra Chile. Entonces era repetir esa historia
Y el público lo encontré especialmente apático. Muy frío, muy frío. Es un público muy familiar, es un público que viene mucha gente del interior, vienen muchos bondis del interior. Y había como Ya es la tercera vez que escucho como explicando lo especial del público, que es mucho público del interior. Como si ir a ver un partido de fútbol en el interior fuera apático. No. Viste que los partidos en el interior terminan. No, por eso digo. Muchas veces caliente a las piñas. Pero lo que me refiero es que es familiar. Uh-huh. Sí, muchos no, del interior sin duda, ver Uruguay es más familiar. se arman tremendas bañaderas. Vos asociás el interior con la familia, para vos Montevideo es un montón de solterones. No, lo que pasa es que cuando se movilizan así del interior para venir a Uruguay es como un gran programa, que vienen muchas bañaderas y vienen muchas familias, y familias que vienen abundantes, ¿no? Son familias, o sea, que viene la familia con los primos, con el con... Ayer había y ahí como... no hay, viste, esa cosa de... No, una cosa sí había ayer que son estuvo chiquilines, viste. Que había como 100 guachos que los trajo el MIDES, el Ministerio de Turismo, que venían de otros departamentos, de zona de contexto crítico. Que tal, no digo que generaron el clima, pero sí hubo esa presencia puntual, que no sé en qué lugar los colocaron, habla un poco también del espíritu de la selección. Pero después, más allá de la gente, yo creo que, y ahí voy es un preámbulo para llegar a mi análisis. ¿Es frío el público de Uruguay, sí o no? Yo creo que hay un contexto que tiene que ver con esta selección. Que tiene que ver que esta selección todavía no terminó de conformar del todo, más allá de los dos bombazos que metió, que fue ganarle a Brasil en el estadio y ganarle a Argentina en la Bombonera. Es una selección que todavía no tiene definido ídolos muy marcados. Esa es la verdad. En una eliminatoria donde clasificaban 6 y el séptimo iba a repechaje. O sea que no era un gran desafío esta eliminatoria. Entonces ya eso te quita un poco de tensión. Y un técnico que tampoco termina de entrar a la gente. Entonces, la selección previa tenía ídolos hiper identificables. Ya sea Godín, bueno, Suárez, vamos a empezar por Suárez. Suárez, Cavani, Godín. Siempre en el medio había algún 5 con la que la gente se identificaba, el Ruso Pérez. Y eso era la selección de la resurrección del Mundial de Sudáfrica y todo lo que vino después. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que ese público celeste, que la gente dice, bueno, es apático, partido de eliminatoria contra Chile de local, que ganamos 3-0, parte de una selección que de pronto faltaba Suárez y Cavani y entraba, Roland con Estuani y hacían goles, y si faltaba otro, aparecía el Palito Pereira, hacía goles, o sea, siempre había gol, hacía goles, no importaba si estaban Suárez y Cavani, hacía goles. Pero el partido contra Chile, después del dedo de Jara a Cavani, yo creo que hubo 15, 20 minutos que el público contaba del 1 hasta el 15 por las Copas Américas al público chileno que había venido a ver ese partido. Y estaba furioso el público celeste. Y yo lo he visto muy entusiasmado en partidos complicados, decisivos. Entonces, no sé si es tan frío, ¿viste? Creo que acá todavía no se termina de consolidar una selección que llegue mucho a la identificación con la gente. Es verdad que es una selección que está en pleno proceso de renovación y que por lo tanto hay menos historia en común con la hinchada, que eso sí la fue cosechando la era Tavares. Después también tenés una cuestión con el fixture. O sea, vos estás totalmente acostumbrado a estar sufriendo. O sea, te pasó en todas las eliminatorias donde siempre pegabas en el palo y entrabas, pegabas en el palo. Bueno, en los últimos 5 mundiales no saliste. Y después, si ibas a un mundial, ni que hablar que ibas a sufrir, e incluso las Copas América, a excepción de la de 2011, pero siempre tiene una cosa que estás sufriendo permanentemente, porque es un torneo donde quedas eliminado en algún momento, entonces estás sufriendo. Acá, por la cantidad de cuadros de selecciones que entraban, no te pasaba eso, entonces tampoco tenías esa adrenalina, más allá de que estás tercero hoy, ¿no? Que eso no te pasaba, no te pasa en las eliminatorias habitualmente. Tercero con la posibilidad igual de quedar quinto en el próximo partido, sí. Pero digo, no es que Uruguay haya hecho una mala eliminatoria, en realidad. No.
porque digo, técnicamente es como dice Nico, estamos terceros y jugaríamos la última fecha contra Chile, que está ya eliminado, y creo que con un puntito ya no te saca nadie de una clasificación directa con el sistema anterior. Exacto. Con el sistema anterior. Igual, considerando el sistema anterior, está muy apretado del segundo al sexto lugar. Fue una eliminatoria muy pareja entre esos puestos. Claro. Argentina se despegó y después Brasil con 28, que está segundo, y Paraguay con 25, que está sexto. Sí. Pero por eso te digo, creo que imagínate Uruguay empatando en Chile, creo que ya no te saca nadie de la clasificación directa. Porque creo el que tenés más cerca, el que tenés más lejos es Colombia, que supongo que si gana te queda en la misma línea de puntos. Colombia y Paraguay tienen 25, con lo cual podrían llegar a los 28. Claro, y pero Uruguay goles. si empata, claro. Pero por goles Uruguay está muy bien. Estoy seguro que está mejor que Colombia y Paraguay. Más 10, Colombia más 7 y Paraguay más 3. Claro, o sea, quedarían todos con 28 y quedaría cuarto, quinto y sexto. Exacto. Uruguay, Colombia, Paraguay tendría que meter 7, 8 goles en el último partido. Pero sí, estaba muy tranquila la cosa. Muy tranquila, pasada de todo el color que le metieron, Cumbia Club. Vos no vi el show de Drexler. Tuvo Drexler con una cuerda de Estuvo en tambores. el entretiempo, que no lo viste, te fuiste a tu casa. No, fuimos a comprar churros. Un acto de protesta. Fuimos a comprar churros y lo quedamos. ¿Puede ser que lo cortaron en la tele? Sí, en la tele lo cortan. O sea, viste el arranque y después mandaron la pauta publicitaria. Se renueva la confianza en la empresa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No fue? ¿Qué le das? No, claro. Yo lo estaba viendo por Canal 5. ¿Quién tomó esa decisión? Y corta la Tenés transmisión. una transmisión que seguramente está vendida, es para el público. Había ¿no? plata. Le cortaron la mitad de frontera. Estaba agitando a la gente para cantar y ahí, clac. Se cortó. Corte. Así que no sé cómo fue el set list completo. Fueron 11 minutos de show. Los vendedores de pancho de hamburguesa, fue a la Tribuna América por invitación. Y los vendedores de pancho de hamburguesa se quedaron sin hamburguesa y sin pancho. Al toque, Nada. Son datos y hay que darlos. Sí, porque yo compré churros. Parecía la fiesta de la X. Sí. El que se quema con el Papa ve una multitud y llora. La verdad que jugó divino Uruguay. Jugó divino. Sí, es un Perú que estaba complicado. Tenía que ganar Perú sí o sí, si quería tener chances para ir a pelear el séptimo puesto, ¿no? Pero fue uno de los partidos donde Uruguay anduvo clarito, ¿no? Y donde sobre todo Georgian de Arrascaeta, que es un tipo que siempre es bastante criticado en la selección, o porque no corre, porque no rinde, porque no es el de Flamengo. Sin embargo, últimamente hubo partidos donde el tipo que fueron importantes rindió, que es el partido, la clasificación a Qatar contra Perú, el gol lo hace él. El partido contra Ghana son 2 goles de Georgian de Arrascaeta. Y el último contra Venezuela, un pinazo de Georgian Arrascaeta. Y ayer estuvo picante, la rompió. Yo creo que tuvo varias. Pudo hacer más. Sí. Era un partido para que Uruguay ganara 6-0. Le pasaron las finitas 4, por lo menos. Sí, el propio Bielsa, en la conferencia de prensa posterior del partido, dijo que este era el Georgian de Arrascaeta del cual le habían hablado que jugaba en Brasil. Que él no lo había logrado ver y que en este año lo encontró en esa dimensión que él no lo veía en la selección jugando a ese nivel. Lo elogió mucho. Bielsa, que no siempre es le dio un destaque, pero le dio un destaque especial que claramente se lo merecía porque jugó muy bien. No fue el único que jugó bárbaro, ¿no? Otro que en función de lo que son sus virtudes rindió, me parece, al máximo. En esta selección los partidos que le tocó jugar fue Rodrigo Aguirre. Cumplió, ¿no? Hizo 3 goles. Ayer también hizo el primero de cabeza. Ganó bien entre el lateral y el zaguero peruano. Ganó un cabezazo limpio. Se comió un cabezazo. Generó el segundo bajándosela de cabeza. Primero le agarra él la pelota en cara. Se la abre a Guillermo Varela. Va al área a buscarla. Y se la baja. Varela jugó bien. Metió 2 buenos centros ayer. Tuvo un buen partido. Y Bentancur anduvo impresionante. Bentancur es el jugador clave de Uruguay. Históricamente podemos decir que Uruguay viene en una buena racha, 5 clasificaciones. Al Sapo le interesa otro caso, totalmente opuesto. Ustedes, Juanchi, capaz que estabas volviendo al estadio, pero yo... César, ¿tenés por ahí las imágenes? Esto pasaba en Paraguay. ¿Qué aparece en el tablero electrónico después de que
Paraguay clasifica un mundial después de Sudáfrica 2010. Aparece el decreto de feriado nacional. Sí, ya habían avisado. Feriado nacional. Que sí, que iban a clasificar y que se iba a decretar el feriado nacional. 15 años, El jugador ¿no? Santiago Peña, ¿no? Que mete su nombre en el cartel. Ahí sí había entusiasmo, ¿eh? No, imagínate. 15 años sin ir a un mundial y bueno, está para Uruguay, loco, nosotros somos Brasil ya. Vos, fue una locura el 5 festejo. mundiales de corrido, ya está, viejo. Asunción una fiesta. Nunca lo ya. habíamos logrado en la historia, Perdón, es 5 inédito. no, 6. ¿Eh? 6. Ah, porque el próximo estamos. Porque el próximo ya estamos. Sí, Claro, ¿no? En el 2030. Vamos a extrañar las eliminatorias. Sí, hay que ver cómo se termina dando, pero claro, a priori no jugarías eliminatorias. ¿No se juega eliminatoria? Hoy Joca por lo pronto dice que no estaba del todo, o sea, que no estaba confirmado, pero que en este momento todo estaba indicaba que no se jugaría. En Paraguay hablan del efecto Marcet, o sea, cómo Marcet apuntaló el fútbol paraguayo y los depositó de nuevo en un mundial. Igual Un jugaba uruguayo. en Bolivia, ¿no, Marcel? ¿Eh? No, primero estuvo en Paraguay. Primero estuvo en Paraguay, y es después, verdad. Ahora se fue a hacer la tarea a Bolivia y lo interrumpieron. Y lo interrumpieron. Bolivia quizás hubiera clasificado. Tiene chance. ¿no? Le queda, juega en la altura. En la altura Brasil. contra Brasil. Y Venezuela juega de local contra Colombia. Y está en un punto. ¿Quién quiere que clasifique? 18 Venezuela y 17 Bolivia. Bolivia o Venezuela. Voy por Venezuela. Bolivia o Venezuela. Sí. Yo creo que es más. Igual van al campeonatito del enganche, digamos. El repechaje. Claro, porque el repechaje no es un partido de ida y vuelta como era antes, sino hay un campeonato entre todos los repechados de todas las confederaciones. Bolivia, creo que vuelo. Está la Vinotinto y la. Yo creo que es Y un Bolivia. histórico. Bolivia y Venezuela. Bolivia no tiene. ¿Cuál es? ¿Bolivia cuál fue ¿Cuál su es su último apelativo? mundial? ¿90? Creo que su último mundial, y debe tener 3 mundiales con suerte. Porque tiene unos viejos. No, tiene el del 30. Claro, en el 30 estuvo. Y en el 50 también. En el 50 estuvo, creo que claro. sí. En el 50 estuvo que Uruguay le ganó 8-0. Y creo que el otro fue el 94. Sí, con el Diablo Echeverri, 94. con Erwin Cuando- Platini Sánchez. Estaban en la serie, esa serie era Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela. Bolivia no tiene a Martins, ya es jubilado. Yo quiero ver a Soteldo en el Mundial. Quiero ver a Soteldo. Y quiero que Salomón Rondón también Haga un gol en un mundial. pise suelo mundialista. Es una generación que está hace ya rato de retirada. De hecho, Rondón, no sé si está para jugar un mundial. Pero me gustaría ver y aparte por la cantidad de venezolanos que tenemos acá ahora. Sería como. Salamandandan. Claro, cada vez que juegue Venezuela en un mundial, habría la comunidad venezolana en Uruguay, ¿no? Juntándose, ¿viste? ¿Se acuerdan que entrevistamos a la maestra de Rondón, no? ¿Eh? ¿Se acuerdan que entrevistamos en el CURC a la maestra de Rondón? ¿Cómo fue eso, Nico? De verdad. Antes de cada partido, creo que era una Copa América sí, creo que era una Copa América o eliminatorias, hacíamos algo especial vinculado al país. Y en el caso de cuando jugamos contra Venezuela, entrevistamos a la maestra, o una maestra de Salomón Rondón. No sé si dejó la escuela en primero, pero. Qué jugador, Salomón Rondón. Buen jugador. ¿no? Sí, claro. Salamandandan. Complicadísimo. Salomón. Complicadísimo, como guerrero, ¿viste? O sea, esos jugadores, ¿viste? Que son de raza. Para Bolivia sería una suerte de regreso entonces, porque vuelve a Claro. Estados Unidos. Bueno, Sí, exacto. está bien. Vamos a la está bien. último. Bueno, Sí, capaz que 30 juega Me lo años apunta en después. el chat de YouTube, me lo apunta ya. 30 años después, Bolivia vuelve a los Estados Unidos. Creo que tiene una selección un poco más disminuida que aquella Bolivia, ¿no? No, esa Bolivia estaba intratable. Por Con eso- Platini ese- Sánchez, ¿Cómo se Diablo llama? Echeverri. El que le pegaba afuera con un caño, ¿cómo era? Todo le pegaba. Pero que juega Nacional. No, pero ese no Limber llegó Gutiérrez. hasta. Limber Limber Gutiérrez Gutiérrez no estaba en estuvo eso. ahí. No estaba en eso. No estaba en posterior. eso. Lo que pasa es que el tema con Bolivia es que en una eliminatoria en la cual clasifican tantos, con Bolivia jugando la altura, es como demasiado injusto. Porque ya tenés un piso de puntos más o menos para hacer que te deja casi que en La posición. altura de Bolivia. Me hiciste recordar que eso siempre me calentó. Claro, Voy por eso. Venezuela. Eso es lo que me hace que no me gusta tanto que clasifique Bolivia. Voy por Venezuela. Pero va a estar lindo. Me parece que el martes es la fecha para mirar. Los partidos para mirar esa fecha es Que con Venezuela Venezuela-Colombia. no tenés ningún problema con ninguna violencia contra las reglas de juego, ¿no? Separo el fútbol de la política. No se mancha, está bien, la pelota no se mancha. Hay que hacer una pausa. A la vuelta vamos a conversar con la abogada Patricia Díaz.
¿Se acuerdan de todo el debate que hubo sobre las cámaras de reconocimiento facial en instituciones educativas? Esto fue concretamente en Piriápolis, ¿no? Pero era como una prueba para eventualmente hacerlo en visas de tener una identificación más clara de los estudiantes y ayudar con el ausentismo. ¿Qué pasa con los derechos individuales y las cámaras con detección facial? Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta. Fácil se impone. Fácil desviarse. En las últimas semanas se instaló una polémica acerca del uso de cámaras de reconocimiento facial, luego que la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, informara que iba a lanzar en septiembre un proyecto piloto de asistencia de estudiantes en el Liceo José Luis Invernici en Piriápolis. En concreto, la iniciativa incluía un control de ingreso a través de cámaras con el objetivo de registrar cuáles eran los estudiantes que iban a clase para tener información precisa y en tiempo real sobre el ausentismo, según decía el proyecto. Había también otros mecanismos análogos para hacer el mismo trabajo. Esto fue rápidamente cuestionado, lo del reconocimiento facial, por los docentes e incluso por el propio presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, que dijo que era el más polémico de los sistemas que estaban probando y que a priori no le resultaba muy cómodo el planteo. Habló de las zonas grises en las que se encuentran a veces los adolescentes y que dispositivos como estos, a veces más que permitir el control, pueden llegar a ahuyentar a los estudiantes. La cuestión es que la ANEP resolvió dar marcha atrás y suspender esa parte del plan piloto. Las cámaras de reconocimiento facial han sido cuestionadas sobre todo en el marco de su uso por parte del Ministerio del Interior, sobre todo por cuestiones de privacidad y de desconocimiento de quién autorizó su uso y cómo se controla el sistema. Vamos a conversar con Patricia Díaz, es abogada especializada en Derecho Digital, para entender el marco legal de estas tecnologías, también sus implicancias éticas y qué derechos están en juego. Bienvenida, Patricia, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, si te parece, arrancamos por eso mismo, por el marco legal uruguayo en materia de reconocimiento facial, no solamente en instituciones educativas, sino en general. Bien, en realidad en Uruguay no tenemos un marco de regulación específico relacionado con uso de reconocimiento facial, ni de forma genérica ni para determinados contextos de uso. Y hay un requerimiento de relatorías tanto de relatorías de libertad de expresión como de relatorías de privacidad, tanto del sistema interamericano como del sistema de las Naciones Unidas, porque existan marcos específicos. De hecho, en el 2019, el relator de privacidad pidió una moratoria de venta, le pidió a las empresas, por favor, dejen de venderle a los estados estas tecnologías y a los estados absténganse de adquirirlas hasta que no estén creados los marcos específicos. Sí tenemos otros marcos que aplican tangencialmente, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales. Y ahí la Ley de Datos Personales, ¿cómo se podría aplicar para el contexto de reconocimiento facial? Bien, en el año 2020, la Ley de Presupuesto aprobada en el 2020 incorporó modificaciones específicas sobre uso de datos biométricos. Por ejemplo, lo que dice con esta nueva modificación la Ley de Protección de Datos Personales es que cada vez que se traten datos biométricos es obligatorio realizar un análisis de impacto. Y hay un análisis de impacto que además la plantilla de qué se tiene que analizar está publicada en la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Y lo que hay que el análisis de impacto inicial es entender si el contexto de uso y el para qué se lo quiere usar, hay una relación de proporcionalidad y necesidad con respecto a la vulneración de derechos. Eso es el foco central de un análisis de impacto. Por ejemplo, llevado a un caso concreto, la videovigilancia para entrar a un espectáculo deportivo. El reconocimiento facial para entrar a un espectáculo deportivo. Ahí te estás metiendo en otro uso que además está regulado por otra, y ahí está bien lo que me acabas de decir, porque ahí tenemos ese pequeño caso regulado, y no es menor. O sea, uno cuando entra a los estadios está sujeto a reconocimiento facial, existe normativa relacionada con el registro de violentos en el deporte, hay normas específicas que dicen cuáles son las consecuencias de un match positivo. En ese caso es el que no te van a dejar ingresar
al estadio. Además de eso, hay mecanismos de oposición, o sea, uno puede, cuando lo ingresan en el registro, puede pedir oponerse y presentar prueba para, bueno, etcétera. Hay todo un régimen que es ese caso puntual, que está bien lo que me traes, porque tenemos ese único caso regulado. ¿Y ese está regulado a través de qué? Ahora no recuerdo el número de las leyes, pero son la ley de violencia del deporte. De violencia del deporte, y además los decretos reglamentarios, porque hubo bastantes quejas con respecto a que estaba demasiado abierto y que cuáles eran las consecuencias de ese uso de reconocimiento facial y las consecuencias específicas de estar dentro de ese registro. ¿Y sabés qué es y cómo funciona ese software puntual? El software de reconocimiento facial. El que usa el Ministerio para los estadios, ¿no? En realidad, este es un caso bastante particular porque es una mezcla de uso público-privado. O sea, no es el Ministerio del Interior el que tiene que comprar o sea, tiene la obligación los privados de comprar y tener. El Ministerio del Interior sí es el que legalmente lo usa, y además operan conjuntamente por la ley de violencia en el deporte. De cualquier manera, en el momento que todo eso sucedió, o sea, en el momento en el que se dio ese primer uso, no existían estas obligaciones de análisis de impacto, y no existía un uso, el uso cada vez más naturalizado, o la idea de vamos a solucionar problemas utilizando biometría. Eso fue un uso bastante primario, y hay otro uso también, que en Uruguay fuimos líderes en Latinoamérica, que es el uso en los aeropuertos. Y en ese caso, por ejemplo, estamos hablando de un uso en ambiente controlado y con un fin muy específico que tiene que ver con ingreso a los aeropuertos, escaneo de pasaporte, que además cuando da falla, perfectamente podés ir por ventanilla y también y tenés un plan B. La cuestión es que, y ahí entramos a los casos de uso. No es lo mismo usar reconocimiento facial, por ejemplo, para desbloquear mi teléfono o para ingresar a una app o para una app que me pone orejitas y bigotes, o sea, eso es reconocimiento facial también, pero con los datos que están en mi celular. Otro caso es el uso del gobierno y en diferentes contextos. Otro caso son los usos privados. Pero todos los usos están, salvo el de seguridad pública, que queda aparte, está regulado por las leyes de protección de datos personales. De datos personales. Hoy tenemos el reconocimiento facial en espectáculos deportivos, en aeropuertos también, y en algún otro lugar. Bueno, tenemos, por ejemplo, que el Ministerio del Interior adquirió en el año 2020 un sistema de reconocimiento facial. En ese mismo año, también en la ley de presupuesto, se autorizó al Ministerio del Interior a generar, a migrar los datos de todas nuestras cédulas y pasaportes, los datos biométricos, junto con los datos asociados de nombres y todos los datos relacionados con esos documentos, para ser usados con fines de seguridad pública. Ese mismo año bueno, antes, me encanta porque adquirieron el software antes de tener la base biométrica para poder usarlo, así que rapidito salieron esos artículos, y no fue muy cuestionado. O sea, sí, yo recuerdo en su momento, sacamos algunos, desde mi organización, sacamos algunos informes, y de hecho hicimos juicios al Ministerio del Interior, juicios por acceso a información pública que no nos quisieron dar. Y la respuesta final fue... ¿Qué pedían, por ejemplo? Pedíamos saber en qué casos de uso iban a usarse. Por ejemplo, una cosa es sistema de reconocimiento facial de forma en vivo en la vía pública, y otra es el uso forense. Yo te iba a preguntar eso por el tema en vivo en la vía pública. Yo no sé cómo funciona en otros países. Por lo menos sé cómo funciona en las películas, ¿no? Y en algunas ciudades que están hiper videovigiladas, sobre todo porque han tenido casos de terrorismo, vos ves que tienen cámaras en todos lados. Y hoy, por ejemplo, en una ciudad como Montevideo también tenés prácticamente cámaras en todos lados. Tenemos cámaras en todos lados, efectivamente. Pero hay
en la ficción, por lo pronto, hay como un uso de reconocimiento facial muy rápido, como que muy dinámico, ¿no? Es decir, o sea, buscan, encuadran, hacen zoom, pling, sale un reconocimiento facial que machea, por ejemplo, con los datos de otra persona. Me pregunto, el Ministerio del Interior, cuando hace, por ejemplo, estas compras, ¿está pensando en algo parecido a eso? ¿En poder tener un sistema de videovigilancia muy moderno y efectivo en la vía pública? Yo te voy a dar los datos concretos del resultado de los juicios que le hicimos. El juicio sobre el reconocimiento facial, el resultado fue no sabemos para qué lo compramos. Y estamos hablando de que la sentencia definitiva fue cuando estaba venciéndose el contrato. Fueron 3 años de contrato, gastaron casi $1 millón y la respuesta fue no sabemos para qué lo compramos. Esos son los datos objetivos y no sé qué está pasando ahora, porque ese juicio fue hace 2 años. De hecho, ahora el Ministerio del Interior está teniendo algunas mesas de diálogo con sociedad civil y academia en las que estamos participando y el tema de vigilancia y uso de inteligencia artificial y además transparencia. O sea, decirle a la población qué se está haciendo, qué se está comprando, porque reconocimiento facial no es el único sistema. Después se siguieron comprando sistemas. Uno, no se sabe el nombre del algoritmo, no lo sacaron. Yo le digo Minority Report, porque en su momento Ever salió diciendo que iba a predecir el delito antes de que ocurriera. En realidad es un sistema biométrico que no es de reconocimiento facial, pero sí de análisis de movimiento. Que dice, el que incorporaron es de análisis de ahora movimiento. Ahora sí, ese sí lo están usando. No sabemos el alcance, porque no hay transparencia, no se responde en las Pero vamos a ordenar, Patricia. El que compran en 2020, un poco antes de que... Reconocimiento facial fue comprado y no sabemos para qué lo están usando. ¿Se instalaron las cámaras o era asociado a cámaras ya instaladas? Lo que hace 2 años dijeron es que no estaban usándolo en la calle, en la vía pública. Ajá, eso es reconocimiento facial. Probablemente el uso sea forense, que se le esté dando, pero en realidad hace 2 años dijeron no sabemos para qué lo vamos a usar. Bien. Y ya se había vencido el contrato y lo renovaron. ¿Análisis de movimiento qué es? Por ejemplo, para identificar un bailarín. Análisis de movimiento es para, por ejemplo... Un asesino levantando un cuchillo así. A ver, exacto. Lo que la policía dio en medios de prensa es que análisis biométrico basado en movimientos, no en cara, se usaba para como alerta, todas las cámaras que están, salían alertas de movimientos raros o de movimientos sospechosos. Y que si un ciudadano, eso también lo leí en prensa, si un ciudadano estaba en alguna situación comprometida y había una cámara cerca, que levantara las manos, así venía la policía. Pero a ese nivel de falta de protocolos... De ahí preveía Heber que se podía anticipar al delito, digamos. Bueno, el último uso que sí, eso sí sé que se está usando, inteligencia artificial de movimientos corporales. El último uso que sí sé que se le dio fue para detectar personas que estaban durmiendo en la vía pública con el plan de invierno. Ahora. Exacto, ahora todavía sigue, no sé si sigue el plan de invierno de tratar de que las personas no se mueran de frío en la calle. Pero, a ver, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles líneas rojas tiene el Ministerio del Interior para usar esto? ¿Cuál es la regulación? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Pero dijiste el último uso, pero antes se le dio uso para combatir o prevenir delitos. Sí, se supone que está operativo y que hay alarmas de movimientos sospechosos. ¿Y dónde están las cámaras? Eso, el tema es que eso está asociado a las cámaras de videovigilancia. Hay diferentes niveles. Un nivel es la videovigilancia sin inteligencia artificial. Luego podemos ponerle capas. Todas las cámaras del Ministerio del Interior ahora tienen ese software, digamos. Claro, ese software opera sobre todas las cámaras de videovigilancia. Pero la información que tenemos desde la ciudadanía es muy poca. Yo no les puedo decir así, no me tienen que preguntar a mí, le tienen que preguntar al Ministerio del Interior, ¿no? Y el Ministerio del Interior no da información. No responde. Ustedes son Tatishock y le preguntan al Ministerio del Interior. Claro, y el Ministerio del Interior no responde y tenemos que gastar, ya van 2 juicios que le hacemos para obtener información. Y el tema es... La ciudadanía debería estar informada más allá de la propaganda básica, porque es propaganda sobre qué bien funcionamos o sobre, miren la tecnología que adquirimos, sobre cuáles son los protocolos, qué pasa si se dispara una alarma. Y cuáles son los efectos. También la academia debería estar estudiando. Ante
una alerta, un positivo biométrico, ¿cuántas veces es real o cuántas veces es falso positivo, se llama? Yo le puedo poner, por ejemplo, en Reino Unido se usaba el reconocimiento facial en la vía pública como forma de perseguir a personas que estaban prófugos de la justicia. Y permitieron a una universidad que hiciera un análisis y resulta que terminó prohibiéndose. ¿Por qué? Porque para la policía era muy eficiente. Había, por ejemplo, de 42 alarmas, solo 8 fueron reales. El resto eran falsos positivos. Y se llevaban detenidas, hay 34 personas que se llevaban detenidas por error. Pero para la policía eso era eficiente. ¿Por qué? Porque lograron, de las 42, 8 que estaban prófugos. Pero ahí se dio a nivel social la discusión. Pero no es legítimo. Se da vuelta el principio de inocencia. Estamos siendo todos vigilados. Y además, es eficiente para la policía, pero para el ciudadano no, porque los falsos arrestos, los arrestos sin causa, proliferaban. Entonces, ese es el tipo de razonamiento que tenemos que hacer con no solo la biometría facial, sino con todo el uso de inteligencia artificial. Necesitamos más reflexión y la idea desde Datisoc, por ejemplo, no es decir que no a la innovación en temas de seguridad, al revés. Es decir que sí, pero en la justa medida, y ahí vienen todos los conceptos de necesidad y proporcionalidad y los derechos de los ciudadanos y hasta dónde queremos... ¿Y estaba dada esa proporcionalidad, por ejemplo, en el caso de utilizar el reconocimiento facial en los liceos? Bueno, o sea, esa pregunta es... estamos hablando de todos los datos biométricos. Pensemos en que esto se quería escalar, en un piloto que se quería escalar. Sí. El uso de todos los datos biométricos de menores de edad. No estaba planeado la solicitud de autorización a los padres, por lo menos en el piloto no hubo tal solicitud, con fines de pasar lista. Entonces, ahí venimos al tema de, tenemos la violación del derecho a la privacidad, sin lugar a duda, están siendo vigilados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser más eficientes pasando la lista. Y lo que tenemos que preguntarnos, ¿no hay una medida idónea? O sea, en este caso, por ejemplo, no había menos una autorización ni siquiera de los padres o tutores de los menores de edad. A ver, nosotros yo hablo por nosotros, en realidad estuve asesorando a los docentes, hicieron, asesorados por mí, una consulta de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales que preguntaba, porque los datos no se dieron. Entonces, si habían operado con respaldo de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que es lo que corresponde hacer en este caso. Preguntamos si... porque el Estado puede tomar decisiones de uso de datos personales cuando es para que los organismos cumplan con sus fines. Pero eso tiene un límite, porque si mañana se les ocurre poner un chip a todos los niños, o sea, esa es la medida más loca, pero esta medida realmente había que ver si era proporcional. Y para eso están los análisis obligatorios de impacto. Y la pregunta es, ¿hicieron análisis de impacto? Todavía la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales no nos ha contestado. Yo informalmente sé la respuesta. La respuesta que no acudieron no pasó por esa unidad. No pasó por toda esa instancia. Y no solo eso, el deber de información sobre el uso de datos, sobre cuál era el proveedor, sobre si el proveedor estaba a nivel nacional o era internacional y había transferencia de datos biométricos de menores a otro país. Todo eso también lo preguntamos, pero esa información debería haberse dado desde el día cero. Pero Patricia, perdón, porque ahí es una iniciativa, tengo entendido que surge de la Dirección de Tecnología de la ANEP en el marco de esta serie de batería de herramientas para atacar el ausentismo. Sí, ¿no? Era un piloto. Era un piloto de un mes y bueno, y ya se están instaladas las cámaras. Lo que decían es, en realidad, vos te reconocía el rostro, pero después no viajaba tu rostro, sino que eso se convertía en un código que estaba asociado a un alumno. Esto es lo que dijo por lo menos... Los datos biométricos no son rostros, son datos biométricos, son fórmulas matemáticas y son datos personales. Claro, y el código únicamente era este fulanito, ¿no?
Claro. Pero después no se sabía qué más pasaba, o sea, dónde quedaban almacenados esos datos. No había información. Exactamente. ¿Cuál era el proveedor? Y ustedes no saben quién era el proveedor, ¿no? No, todo eso lo consultamos a la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Y también preguntamos si habían recibido informes sobre el análisis de impacto obligatorio, que estoy segura que no se hizo. Creo que no hay conciencia, ni siquiera culpo a ANEP. Me parece esta una excelente oportunidad para conversar sobre, primero, que existen regulaciones. Segundo, que a nivel público y privado tienen que tomarse, o sea, tiene que seguirse la ley para tener estas iniciativas. Los datos biométricos no son las fotografías de los estudiantes. Los datos biométricos son la plantilla matemática de un rostro de una persona. Y ese dato biométrico está especialmente protegido. ¿Por qué? Porque tiene esta potencialidad de llegar a tener uso de vigilancia masiva. Por eso mismo, no importa que las fotografías no sean almacenadas, solo con que el dato biométrico, que es la relación de la medida entre tu nariz, tus ojos, tu boca, es una plantilla matemática. Eso es un dato personal y también debe ser tratado como dato personal. Y en todo caso habría que regular específicamente para el caso, ¿decís? O sea, si la ANEP quiere aplicar un piloto de ese tipo, que regule específicamente para ese caso. En realidad, eso es lo que, no lo digo yo, lo dicen los relatores de privacidad y de libertad de expresión. Todo uso, y principalmente a nivel público, de datos biométricos a nivel masivo, implica tener una regulación, porque tener una regulación es poner las líneas rojas, decirle a la organización que está implementando el uso, esto es lo que sí podés hacer y esto es lo que no podés hacer. Y en este momento no teníamos, si esto se montaba, si no había alerta social y empezaba, y el piloto era exitoso y se escalaba a nivel país, después de que tenés montado un sistema de reconocimiento facial de todos los estudiantes, siempre vas y no lo tenés regulado. La siguiente pregunta es, ¿y qué otro? Y además sale mucha plata. ¿Qué otro uso podemos darle? Vamos a regular a usos relacionados con seguridad. Vamos a escanear los rostros para ingreso a exámenes. Hay tantos usos que se les puede dar. Y ahí viene esta escalada de si no hay líneas rojas, y si no hay análisis de impacto... ¿Cuáles son las líneas rojas en estos casos? Bueno, básicamente lo que está pasando a nivel, más que nada en Europa, se está prohibiendo. Después hay otros contextos que tienen que ver... En Estados Unidos hay una sensación... Y eso es un diálogo social que se está teniendo y que cada país es diferente. En Estados Unidos tenés el problema de los tiroteos masivos y de la sensación de angustia e inseguridad. Y en muchos casos y en muchos estados se justificó el uso de reconocimiento facial, pero ahí tenés, eso es un análisis de proporcionalidad e idoneidad. Claro. Se hace a nivel contextual y de caso de uso local. Y hay que hacerlo. Y yo no estoy justificando, yo estoy diciendo que hay que ver el contexto de uso. Nosotros no tenemos tiroteos masivos. Nosotros no tenemos medidas idóneas y igualmente efectivas para pasar la lista en tiempo real, como la libreta electrónica o alguna otra que pueda instrumentarse siempre que no implique una vigilancia excesiva. Bueno, esos son los análisis que tenemos que dar a nivel local y en contexto. ¿Hay algún, recién que hablabas, ¿no? Bueno, en países donde, por ejemplo, se está prohibiendo, ¿hay algún país que tenga el justo equilibrio entre el uso del reconocimiento facial, el marco legal o jurídico correspondiente, los registros de proporcionalidad? ¿Hay algún país que digas, en este país se aplica todo bastante bien? Lo que pasa es que no puedo hablar de reconocimiento facial de forma genérica, sino que es por contexto de uso. Te puedo decir que en Reino Unido, por ejemplo, se prohibió... En Reino Unido no. En Reino Unido y ahora también en toda Europa. El uso con la ley de inteligencia, en la vía pública. Con la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, se puso una línea roja para el uso en la vía pública en tiempo real. También te puedo decir que en algunos estados de Estados Unidos se prohibió para uso con fines de seguridad, en otros estados para fines de, por ejemplo,
En educación hay diferentes estados que han optado por diferentes opciones. Tiene que ver con ese diálogo social a nivel local, pero los casos de usos son diferentes, depende del contexto. ¿Pero son efectivas? O sea, en el caso de Estados Unidos con los tiroteos masivos, ¿no? Cuando irrumpe un estudiante y dispara a mansalva. Bueno, o sea, genera una alerta más temprana que las que ya tienen estipuladas. El tema es qué nivel de derechos está dispuesto a ceder por una sensación de seguridad, y realmente no sé si han sido más efectivos porque no he leído análisis de impacto sostenidos sobre qué tanta eficiencia tienen para prevenir un tiroteo masivo, por ejemplo. Pero sí hubo un acuerdo social en el cual se decidió dar para adelante eso por una sensación de seguridad de los padres y de los estudiantes. ¿Cuál es la institución que tendría que, por ejemplo, liderar el diálogo social acá? ¿El Parlamento? A ver, la GESIC a mediados de 2024 presentó un reporte que le pidió el Parlamento sobre necesidades de regulación de la inteligencia artificial en Uruguay, que trata un montón de áreas. Dentro de esas áreas está incluida el tema de el uso de reconocimiento facial con fines de seguridad pública, y hay un montón de contextos, pero específicamente recuerdo que está eso como prioridad, pero porque es un emergente en Uruguay, porque el fin, ahora es algo rarísimo lo que sucedió en ANEP, ¿no? Claro. Pero el fin para el que se estaba usando tenía que ver con controles de seguridad. Entonces, amerita tener una regulación que discutida a nivel social. ¿Era de control de seguridad lo de ANEP? No, al revés. En ANEP es el caso rarísimo, que es para pasarla de lista. Por eso, para ver si fue la institución el chiquilín. Es como usar una batería antitanque para matar a un mosquito, a ver si me entienden. La discusión que propone a GESIC tener es sobre seguridad pública y reconocimiento facial y otras clases de uso de inteligencia artificial. Porque, como les dije, no es solo reconocimiento facial. Tenemos el de biometría y movimientos sospechosos, ShotSpotter. Tenemos micrófonos colocados, no en todos los barrios. En el Prado, donde yo vivo, en Pocitos, en Punta Carretas, no hay micrófonos. Pero sí, en los barrios rojos están siendo especialmente vigiladas esas personas. ¿Por qué? Porque el ShotSpotter es una tecnología que utiliza micrófonos en diferentes lugares para reconocer el disparo de armas de fuego. Bueno, ¿hay protocolo? La pregunta que nosotros hacemos y nunca nos responde. Porque muchas veces un niño puede tirar un cohete a fin de año y que se le viene toda la policía a la casa. Necesitamos saber los protocolos. Necesitamos saber cómo funcionan, cuántos falsos positivos han tenido y cómo está gastando la plata la policía. Porque ¿cuánto salió ese sistema? ¿Y qué tan bien funciona? O sea, estos reportes de rendición de cuentas sobre uso de inteligencia artificial, que además hacen que perdamos determinados derechos, también tiene que venir con reportes de eficiencia. Vale la pena, pero además para discutirlo a nivel parlamentario. ¿Vale la pena esta pérdida de derechos, esto de dar vuelta al principio de inocencia y que todos seamos vigilados por un tema de mejora de la seguridad? Yo no lo sé. Ninguno lo sabe, porque no rinde. El Ministerio del Interior, en sus estadísticas, no pone impacto, reportes de falsos positivos, falsos negativos, cuándo tuvo que movilizar por un falso disparo, cuándo tuvo que movilizar por una falsa alerta de movimiento sospechoso. Eso tiene que rendir cuentas, porque tiene que ver además con cómo regulamos luego la inteligencia artificial de forma eficiente. Bien, Patricia Díaz, abogada, coordinadora de DATISOC, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. A las órdenes.